Para arrancar, primero me gustaría conversar un poco sobre tener un flashback y que me cuentes de tus inicios, cómo, si te acordás, cómo arrancaste, un breve resumen de cómo arrancaste en el mundo en el que estás ahora. Sí, sí. A ver, yo vengo de estudiar comunicación, pero antes había estudiado pintura y dibujo, y entonces cuando estaba en la carrera de comunicación daba clases en la UBA, en FADU, en medios expresivos, en la cátedra de Rosines Moner Sanz, y enseñaba a los chicos a dibujar, a pintar, sobre todo a dibujar. Y tendría yo ponerle 19, 20 y mis alumnos tenían 18, ¿no? Una cosa así. O tenía 21 y ellos 18, 19, en esa etapa. Y di clases en FADU y di clases en ORT también, en la parte de medios de comunicación, tiene una orientación ORT en medios de comunicación, y entonces daba un taller ahí. Bueno, y estaba como bastante vinculada con el tema de la docencia. Y en un momento es como que en comunicación que yo hice en la UBA, que no está muy orientada al mundo de los negocios, me hice de una amiga, de un grupo de amigos, y esta amiga trabajaba en estrategias de comunicación. Hacía, se llama Grace, ella es Graciela Cejas, es ahora directora en la Fundación YPF, o sea, tiene una trayectoria. Y entonces yo la veía y me reentusiasmaba lo que hacía y todo, y en un momento le digo, Grace, o sea, yo quiero hacer lo que vos haces porque me gusta lo que me contás que pasa. Cuando tengas un lugarcito en la consultora donde vos trabajás, ella ya tenía un puesto, es un poco más grande que yo, pero no mucho, ¿eh? Como si te dijera 2 años. Pero ya tenía como un recorrido, ¿no? Tenía, y le digo, cuando haya un lugar ahí, avísame. Y bueno, se produjo en un momento, eran en los 90, en mucha privatización, mucho proyecto nuevo. Era una consultora que se llama, bueno, aparte 48, que el dueño era Jorge Azcárate y Juan Malagoli. Como el que la creó fue Jorge Azcárate. Y de repente venía a la Argentina lo que en ese momento se llamaba CTI, que era la reunión de Rollo, AT&T, GTE y Clarín, mi grupo Clarín. Y entonces Jorge necesitaba a alguien que lo ayudara a traducir. Yo hablo bastante, o sea, hablo muy bien inglés porque viví en los Estados Unidos de niña y entonces aprendí y hablo bastante bien. No soy traductora ni nada, pero sí soy como bilingüe, digamos. Y entonces Grace dijo, bueno, Jorge necesita una secretaria que te ayude, no sé qué. Y bueno, y así empecé. Empecé y siempre me río porque, o sea, vos me conociste en el mundo de lo que sería la computación o lo que era la informática, la tecnología y todos nos conocimos desde ese palo. Y yo tenía computadora, tenía un Apple en mi casa, mi papá es científico, y entonces siempre tuvimos computadoras, pero nunca fui una persona techie. Y mi primer día, así, cuando me senté, Juan, que iba a ser mi jefe, o sea, el otro socio de la consultora, para otros trabajos, no lo de Taité, eh, me dice, Mariana, salió una nota de una cosa que yo quiero que me hagas un informe. Dice, vos haceme un informe sobre Windows 95. Y entonces ahí, ese fue mi primer trabajo, hacer un informe sobre Windows 95. Y después el otro trabajo que también es muy gracioso y que me parece que es relevante porque sus consecuencias las estamos pagando todos, es que Jorge me dio a traducir el manual para instalar las torres de CTI, lo que hoy es Claro, en todo el interior del país. Y entonces yo traduje el manual de GTI para los instaladores de las torres y por eso andan tan mal los teléfonos actualmente. No. Así que esa fue el otro así trabajo emblemático, pero fue un trabajo muy interesante porque, bueno, estaba creando una compañía y estaban como los número uno, no había como gente abajo, entonces la gente que hablaba eran
como el número uno de GTE, el número uno de AT&T, el señor Rollo. eh, y eran reuniones donde uno decía, ah, bueno, este mundo es un mundo interesante. Y entonces, bueno, así que me resultó interesante y en ese momento había revistas, ahora también hay revistas, pero era como, en ese momento estaba la revista Apertura, que Longo era uno de los directores y Gabriel Grifa. Y entonces dije, bueno, yo para aprender de negocios voy a tener que leer. Y me puse, me suscribí a Apertura y me puse a leer en eso. Y bueno, y ahí no sé hasta dónde querés que llegue, pero vos, por ahí hasta donde donde empecé con mi propia consultora, ¿no? Eh, lo que pasó es que de repente me di cuenta que lo que había aprendido en comunicación me era muy útil, pero que me faltaba como un poco de cuál era el corazón que movía el negocio. Entonces dije, bueno, voy a ir a la Universidad de San Andrés, voy a hacer un posgrado en Management Estratégico. Y entonces ahí me metí en eso. Y además en paralelo, eh, Jorge tuvo un cliente muy importante que vino de afuera, o sea, como que se abrió un área más de brand dentro de la consultora y me la fueron como asignando de debajo de Grace, ¿no? De la que era mi jefa en ese momento. Y vino un cliente que fue muy relevante en ese momento, que era Tag Heuer, que es una marca de relojes suizos, que tipo del mundo de Rolex, digamos, de ese tipo de Omega, digamos, de ese tipo de relojes. Eh, y, y bueno, Tag Heuer estaba por salir a la bolsa. Y entonces tenían un equipo, habían hecho una cosa, Tag es Technical and Avant-Garde, y Heuer es una compañía de relojes suizos. Technical de Avant-Garde son los dueños de McLaren, son unos jeques árabes que eran dueños de un montón de cosas. Y Technical de Avant-Garde había comprado Heuer para reconvertirla. Y, pero esa compra la había hecho de la mano de Booz Allen Hamilton, o sea, de una consultora muy grande, como si fuera una McKinsey y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el grupo de tres consultores que había analizado Heuer y que había propuesto cuál era el turnaround, fue contratado por Technical de Avant-Garde para que dirigiera la compañía. Y decimos, ok, la compramos, pero ustedes la dirigen, les damos un porcentaje y cuando salgan a la bolsa les damos tanto más. Y los tipos hicieron eso, Pierre Champion, eran como gente toda francesa. Y bueno, y lo que hicieron fue como una especie de compañía modelo para poder salir a la bolsa, espectacular. Y a mí me tocó llevar adelante esa comunicación con América Latina y Argentina. Y entonces, como todo lo hacían perfecto, me llevaron a Suiza para enseñarme cómo era que querían que fuera, para que conociera la fábrica, para que me regalaron un reloj que salía como $2000, que yo tenía 25 años, ¿no? O sea, digo, y me pusieron en el mejor hotel para que yo entendiera cómo vivía la gente que compraba esos relojes, me mandaron a ver cómo eran los espacios de las regatas donde ellos querían estar. O sea, a mí y a gente de todo el mundo me hicieron eso. Yo era uno de 20, ¿no? Fue mi primer viaje en avión, así sola, de trabajo, así con que, bueno, todo muy entretenido en ese sentido y me volví muy capacitada, ¿no? Porque realmente tenían una estrategia increíble, estaba todo muy pensado y tenía una jefa de allá que, que era como así muy top, se llama Estefaní Yazaña, que después fue la que lanzó los autitos Smart de Mercedes-Benz. Ella fue la que Sí. hizo el lanzamiento mundial de eso, después fue la directora de marketing de eso, después de lo de Tag Heuer, que era una divina, una tipa increíble, una piba un poquito más grande que yo, ¿no? Pero muy, muy inteligente. Eh, y bueno, ese trabajo me dio mucha visibilidad porque Tag Heuer empezó a hacer cosas que no se hacían en Argentina, una exposición de fotografía, bueno, cosas que en ese momento no eran cosas comunes y sobre todo lo que no era nada común era que era el cronometrador oficial de la Fórmula 1. Y entonces uno iba a la Fórmula 1 como dueño de casa. Y acá viste que la Argentina es muy fierrera.
todos les gusta mucho los fierros, todo, y yo tenía como pase libre a la Fórmula Uno y invitaba a los periodistas, les mostraba el backstage, escribía los discursos de los que ganaban, de Mika Häkkinen, de... Bueno, también la otra cosa graciosa es que yo no sabía manejar en ese momento. Era como todo una imaginación de lo que era. Pero, eh, así que bueno, en ese momento me hice como un poco más conocida y Matías Alurral de Laura Muchnik estaban haciendo como una consultora juntos y me invitaron a ser socia ahí. Y porque estaban buscando como otra socia con perfil, entonces preguntaron un poco en el mercado y bueno, se ve que un par de periodistas, uno que ahora, qué sé yo, es querido y controversial, Julio, pero que bueno, que se murió, así que lo vamos a dejar que siga muy feliz en el cielo, que era de la revista Noticias, fue uno de los que sé que dijo, bueno, llama a la Mariana. Y, eh, y entonces, bueno, me llamaron y me dijeron, bueno, si quería ser socia, y a mí, claro, yo no tenía un mango, o sea, yo soy de una familia de médicos, pero siempre trabajé desde los 16 años que trabajo en distintas cosas, desde peluquería hasta, no, o sea, lo que se te ocurra había trabajado, pero no tenía un capital propio para decir, bueno, pongo esta plata acá. Pero había hecho, como te acordás, el posgrado en Management Estratégico y eso después se había convertido en un MBA. Eh, pero en ese momento era el posgrado de Management Estratégico. El MBA lo terminé ya estando en la consultora. Pero con ese posgrado le dije, bueno, yo hago lo siguiente, si a ustedes les parece bien, yo hago un plan de negocios con una estrategia de negocios, todo lo que había aprendido de Busal en Hamilton, ¿no? En Tag Heuer, y si hacemos este plan y el plan funciona, pusimos un objetivo, ¿no? De estructuración, etcétera, porque Laura y Matías ya tenían clientes, ¿no? Si crecemos tanto y qué sé yo me quedo con una participación que en ese momento era del 15% de la consultora. Era un plan a 3 años y esa era la idea. Me junté con el mejor amigo de mi papá contador, ¿no? Y le pregunté, Leo, ¿a vos te parece? Se llama Leo Hirsch. Digo, Leo, me acuerdo porque habían alquilado una casa en Highland y fuimos a caminar por ahí. Y, le pregunto, le digo, Leo, ¿a vos te parece que yo debería meterme acá? Porque es difícil, ¿no? O sea, mira si pierdo plata, si, ¿no? En ese Y, momento, Mariana, ¿recordás si sentiste miedo? ¿Qué sentías? ¿Recordás tus sentimientos con respecto a una piba de unos 25 tantos años que a los dos nos parece una criatura en esta época de nuestra vida? claro, o sea, es como que Sin Mark guita, Zuckerberg ya había hecho todo, pero en general nosotros no hacemos nada en esa época. exactamente, digo, ¿no? Imagínate, ¿no? Tratar de ver ahora desde de tu experiencia, tus conocimientos, tu edad, una piba de hoy, 25 años, una Marianita Jasper incipiente, ¿no? ¿Qué sentías? ¿Tenías miedo? ¿Cómo encaraste toda esa etapa? ¿Recordás eso? Sí, sí, de hecho digo, bueno, o sea, tenía miedo, pero no tenía con qué responder si nos iba mal, ¿no? O sea, como que decía, bueno, si tengo que, no sé, cerrar, ¿qué hago, no? Eh, pero, pero bueno, Leo me alentó, me dijo, hacelo del plan de negocios, te va a ir bien, va a estar bien. Y después fue como, yo creo que fue un poco de inconsciencia, ¿no? Eh, Total, ¿no? Porque no tenía ni idea de cómo era la cosa, pero bueno, estaba esto, yo quiero ser honesta conmigo sobre todo, que es que había clientes, o sea, no es que era cero cliente, Sí, o sí, sí. sea, No era una, entraba una cosa, no era una no startup era una, incipiente, cero, nada, veamos cómo no, es el tema. no, no, ellos Había tenían algo, más, había una base, sí, claro. tenían más trayectoria que Sí. yo y tenían más gimnasia en buscar clientes Ajá. y no era yo sola, éramos socios, ¿no? Como que después estaba Karina Riera también ahí, que también se asoció. O sea, como que había
había algo, ¿no? No es que uno se tira, era como que, no es esas piletas que no sabes cuánto mide de hondo, ¿no? Vos Rondo. te tirás y Sí. sabías que había agua, Y, ¿no? Entonces, y- no había y- tanto que temer más que salirse del concepto profesional de mis padres quizás, ¿no? De mi mamá por ahí un poco distinto, pero que ellos, los dos médicos, es como yo siempre digo, bueno, uno puede ser médico y como atender su consultorio, o podés ponerte la clínica, ¿no? O eso, ser estambulián. exactamente, Y es un buen ejemplo. Y esto, te quería preguntar también, perdón que te interrumpa. no, no. Em, si me puedes mencionar algunos hitos en toda esta trayectoria desde que arrancaste ahí con la Lurralde, con Musnik, bueno, que yo sé que después hubo una separación societaria en el medio, pero me gustaría que si puedes identificarme los primeros hitos, los primeros, ¿cuál fue el primer, por ejemplo, gran hito que decís, recordaste esto fue un hito? Armar el equipo, el primer cliente grande, ¿qué Para podrías mí, mencionar? Sí. el gran granito inicial, o sea, además de juntarnos, hacer ese lanzamiento, que fue como una especie de patada en el mercado, ¿no? Salimos con una nota muy grande, tipo noticias, La Nación, o sea, como que fue como un momento así, ¿quiénes son estos pendejos, no? Porque había como toda gente grande haciendo lo que hacíamos nosotros y de repente nosotros pisando fuerte con eso, ¿no? Eso fue como un momento, pero después para mí, como el momento fue cuando ganamos Microsoft como cliente, y por eso lo ato con lo de Windows 95, porque fue como yo después seguí trabajando, ¿no? Ahí fue mi inicio en la industria informática en el lanzamiento en Pachá de Windows 95, con mi amigo Tomás Hulton, Simón Santoro y muchos Todos otros. esos que con los que Todos esos. trabajamos amorosamente, que es toda gente genial, ¿no? Que hace cosas geniales. Nada, sí, sí, ese fue como el gran hito, porque bueno, fuimos ahí a cambiar, bueno, con la idea, nos llevó Laura Chernisky y estaba de gerente general Eduardo Rossini, ¿no? Y nos llevaron con la idea, ellos eran 50 personas en Todas Argentina. grandes personas. Me mencionaste toda esa gente, la admiro a cada uno de ellos, y tengo amigos que la Bueno, admiran también. Toda gente sí, genia, por todos Eduardo, lados. creo, o sea, top de Xbox global, Sí. bueno, Lau haciendo carrerón en Schlumberger, en España, bueno, nada, como gente toda brillante, ¿no? O sea, también eso, ¿no? Como que te rodeabas de gente brillante, Tomás, bueno, no sé, Oulton, o sea, toda gente como eh, Javier, o sea, había como todas personas increíbles. Eh, y nada, fue como entrar como al corazón de Microsoft desde ese lugar, una compañía que en Argentina tenía 50 personas, pero el Scrum lo hacían y estaba Bill Gates, ¿no? Entonces, era un momento donde Eduardo hablaba face to face con Bill Gates, o sea, viajaban, se tenían la foto, Federico Gagliardo, todos estaban en esa. Estoy mencionando mucho name dropping, que no está bien, pero bueno, como vos los conocés a todos, toda gente, y era como un momento muy excepcional donde estaba haciendo la curva exponencial Microsoft. Y era como en Argentina decir, ¿qué hacemos para que esa espalda gigante, eh, siendo tan chiquitos acá, ¿no? Porque IBM acá era enorme, tenía un montón de años y tenía otra trayectoria en ese momento, y bueno, cómo Microsoft se podía hacer un lugar en ese espacio. Bueno, y ahí salimos con esta narrativa, ¿no? De que cada dólar que invertías en Microsoft hacía crecer $14 la industria, ¿no? Y esa narrativa como que cambió esa idea de que uno es como que es ese efecto dominó, esa potencia que empuja, ¿no? Que por más que sos pequeño, moves todo, ¿no? Y bueno, y fue súper interesante, o sea, eso, imagínate que yo me acuerdo de Tomás, bueno, había una posición que se llamaba Internet Evangelist. En ese momento, evangelista de Internet, o sea, en ese momento había 16.000 personas en Internet en Argentina. 16.000, o sea, ni un River. O sea, eh, y menos que, o sea, casi un poquito más que el Movistar Arena, ¿no? Y sí, mi marido también trabajaba en internet en ese momento y era gracioso porque era como que decía, bueno, hicieron el primer lanzamiento
video en tu celular, solamente se veía en el celular de él. No, o sea, no se veía en el de nadie más, ¿no? Pero, pero bueno, lo hicieron por primera vez acá. Y no, y fue como un momento así de conocer, de meterse en la industria, de entender, nada, cómo eso nos iba a cambiar la vida, ¿no? Y me acuerdo que con Tomás Oulton hicimos el lanzamiento de Explorer 4 y ahí fue donde nacieron los canales, fue el primer contenido en español argentino que hubo en internet, que fuimos y nos sentamos, o sea, mi trabajo era de PR, ¿no? De ir a abrir las puertas esas, con el grupo Clarín para que hicieran Ciudad de Internet, con Mario Pergolini para que hiciera su canal, o sea, y que ya tenía Sion, creo que era en ese momento tenía Sion, que era Mario, como que eran todo así, como ir a sentarse y ahí se crearon los primeros canales de contenido en español. Fueron como grandes, grandecitos. Aprendí un montón de esa compañía, de cómo piensan los negocios. Y bueno, y eso nos permitió a mí muchos años trabajar en temas de tecnología con Cisco, con Intel, bueno, con Globant, con nada, de todo, ¿no? Guille Quiero, Bort, con todas las startups, hubo todo el boom de las startups y Guille Bort desarrollando todo ese ecosistema de startups en el cual entró Mercado Libre, bueno, un montón. O sea, fue un momento apasionante. quiero preguntarte, algo que me llamó la atención que dijiste es que me pasó un poco lo mismo, ¿no? Que al estar tan cerca de Microsoft y conocer la compañía y tener tantos amigos que trabajaron en la fundación de esa gran compañía, es cómo pensás los negocios. Marian, ¿cómo pensás hoy los negocios? ¿Qué es para vos hacer negocios? ¿Qué es lo que te entusiasma? ¿Por qué mantener ese entusiasmo que vos me decías al principio? Yo tenía una amiga que trabajaba acá, Sí. quería hacerlo. Bueno, pasa agua bajo el puente, pasa tiempo y sobre todo ha cambiado mucho, mucho el ecosistema de medios, mucho el concepto de comunicación, muchos los soportes, digamos, los medios están en una franca crisis, ¿no? Como empresa, ¿no? Como empresa de medios y obviamente el auge de las redes sociales que todos conocemos. En todo estos años, este aprendizaje, ¿cómo vos pensás los negocios? ¿Qué es para vos hacer negocios? ¿Y qué le recomendarías a una persona que inicia como que tiene una pequeña empresa y que le cuesta, ¿no? Este, Mm, dinamizarla de alguna manera. Está buenísima la pregunta. A ver, yo tengo, una de las cosas que otro de mis hitos fue entrar en TDX Río de la Plata, ser parte del equipo de TDX Río de la Plata, Con ¿no? Jerry, Con Jerry, ¿no? un Entonces, genio, otro genio. Te mencionaste muchos genios en pocos minutos. claro, es como que siempre hay que rodearse de gente que sea mucho mejor que uno, así uno va como levantando un poco. Eh, y, y Jerry es súper, súper grosso. Bueno, Adrián Cohen también es tremendamente, es una de las personas que más sabe de estrategia de negocios en Argentina, me parece. Los dos, viste que tuvieron mucho tiempo en consultoría, ¿no? En BCG estuvieron los Eh, dos mucho tiempo. no, me parece que Jerry en BCG Jerry, ese es verdad. y Adrián en McKinsey. En McKinsey, es Y, verdad. Ujú. y bueno, y es como que también estar cerca de ellos, escucharlos, y el otro que es como Santi Bilinkis y el otro Emiliano Chamorro. Entonces yo ahí atrás estaba como tipo escuchando, absorbiendo, escuchando, absorbiendo, escuchando, absorbiendo. Y además de la mirada de mis socios, ¿no? Karina Riera, que es una de mis socias, como una tipa muy, muy inteligente para los negocios, Matías Alurralde también, ¿no? Entonces, y bueno, y vos la conoces a Paula Ruiz, que es la otra de las socias de la consultora, que también, ¿no? Gente como que tiene mucha idea de lo que es construir valor. Entonces, hice una vuelta larga para decir que voy a robar un poco de ideas de todos ellos, Robá, que robá. fueron los que me fueron alimentando, que es esta idea de tratar de, como que yo también, y lo robo también de Japón, vieron que está esa idea de Ikigai, ¿no? Que es hacer algo que te guste mucho hacer, ¿no? A mí en mi caso es estrategia y narrativas, eso me gusta mucho, el trabajo creativo, el trabajo estratégico.
el trabajo de coaching para las personas lleven adelante las narrativas de la organización. O sea, hacer algo que te guste mucho y después aprenderlo muy bien. Hacer lo mejor que te salga. Yo tengo eso que soy nerd y soy estudiosa y me gusta hacer como obsesivamente las cosas y bien, ¿no? Por ahí, por demás, eso mis hijos un poco me lo critican, el nivel de exigencia. Pero bueno, entonces, como intersectar algo que te gusta mucho con aprenderlo a hacerlo bien, con que el mundo lo quiera pagar, ¿no? Con que haya un mercado para eso, que haya por lo menos un grupo pequeño de gente que esté dispuesta a pagarlo, ¿no? Y que sea útil para la sociedad. Para mí, hacer negocios es la intersección de esas cuestiones, ¿no? Es producir valor en ese sentido, haciendo algo que me gusta mucho, que lo aprendí a hacer bien, que hay gente que está dispuesta a pagarlo y que además le hace un bien a la sociedad, aunque sea pequeño, pero le hace un bien. Entonces, para mí esa es como la fórmula de los negocios que hace que las cosas funcionen. Ese es mi ikigai, digamos, mi manera de encontrar mi razón de ser, mi forma de hacer mundo, de participar del mundo, digamos. Mencionaste algo que, para hablar un poco de lo que te gusta mucho, que es esta narrativa de la estrategia. Como nosotros, hoy actualmente yo dejé de trabajar con el mundo de las corporaciones, me cansé del mantra de lo quiero para ayer, te lo pago 120 días y nunca me alcanza, y no es suficiente, y me encontré más sabor ayudando a emprendedores, a pequeñas empresas a tratar de profesionalizarse en el área de ventas, de marketing y atención al cliente. Y me encuentro muchas veces con que las pymes, que no vienen con esta idea de, viste, el bol de manzanas digamos, en una sala de reuniones de Palermo Sojo, sino que vienen del ministro de Vicente López o San Justo o una fábrica del interior del país, eh, que muchas veces se volantea mucho, ¿viste? La pyme suele volantear mucho. Un día va para acá, otro día va para allá. Le cuesta encontrar esa narrativa, ¿no? Que le dé fuerza, que le dé dirección. ¿Qué ejercicio podría hacer? ¿Qué ejercicio recomendarías vos para tratar de alguna manera encontrar rumbo discursivo de un negocio? ¿Qué se te Yo te digo, ocurre? la básica para mí, que por ahí suena medio obvia, ¿no? No quiero que, como no es sin subestimar a nadie, yo la uso para mí, esta, ¿eh? O sea, es súper simple, pero es de dónde vengo, dónde estoy hoy y a dónde quiero ir. Esa es como la principal narrativa que uno tiene que tener, que es saber bien de dónde viene, o sea, de San Justo, de La Pampa, de donde sea, de dónde venís en términos de cuál es tu identidad, qué es lo que produjiste, qué aprendiste con eso, dónde estoy hoy, que es esto que te ofrezco y por lo cual genero valor, y hacia dónde voy mañana, o sea, cuál es mi visión de lo que quiero hacer, que ese hacia dónde voy mañana un, no son unas coordenadas fijas, tipo 38 grados de latitud, 42, sino es un rumbo, es como un lugar para donde voy que tiene como variaciones, que me parece que le pasa a las corporaciones también, no es solamente a las pymes, que o sea, todos nos pasa que tenemos que convivir con nuestro contexto, entender lo que está sucediendo con la competencia, volantear, entender lo que hacemos mal, hacer cosas diferentes, pero lo entiendo más como un ejercicio de flexibilidad que como un ejercicio de error o equivocación, ¿no? Sino, y una de las cosas que hablamos mucho me acuerdo con una persona en Microsoft que dirigía la parte de pymes, que es que hay una diferencia entre estar pyme y ser pyme. Por suerte, en español existe la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar, ¿no? Que, y una cosa es decir, bueno, yo tengo identidad pyme y me quiero quedar chiquito, que no está mal, o sea, porque vos podés ser prosciutto di Parma en Italia y ser 400 millones de pymes chiquitas que hacen prosciutto di Parma juntas y les va bomba, o sea, si te armas tu clúster y decís, bueno, o la otra opción es, yo estoy pyme porque
hoy soy así, mañana quizás soy de otra manera. Mañana quizás soy Globant, no sé, estoy inventando, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa, que es entender en términos de mi visión si esta cuestión pimesca, digamos, es un ser o es un estar. Y eso me parece que vale para la corporación, como para, o sea, ¿yo qué soy? Soy una empresa, no sé, Mercado Libre, ¿no? ¿Qué soy? ¿Soy una empresa que es un marketplace o, o estoy en ese espacio hoy, pero soy otra cosa que soy todas las experiencias que se pueden consumir online en el mundo, ya sea como streaming, esto, lo otro, no sé. No sé cómo es la visión de Mercado Libre eso, porque no, nosotros no trabajamos en esa parte, pero digo, que me parece que cuando en todas las organizaciones, grandes o pequeñas, pensamos en el propósito de para qué estamos en el mundo, ahí se juega esto un poco de entender qué soy y en qué situación estoy y poder decir, esta identidad puede evolucionar en función de este estar, que puede ser un estar distinto en distintos momentos.